Buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a empezar este Zoom de Organización Trascendencia, este tema muy importante que necesitamos revisar también, un tema que pues bueno, por la misma tendencia que existe ahora con problemas de tipo osteoarticular, pues vamos a ver este tema y qué productos de Neolife nos pueden apoyar para, para poder mejorar nuestra salud de manera general, obviamente, pero sí productos que van a estar enfocados para trabajar a nivel del sistema osteoarticular. Pues bueno, vamos a empezar con este tema muy interesante, la salud osteoarticular. Pues bueno, Ah, déjame compartir. En un segundo. Aquí está. Ya se logra ver bien, ¿verdad? Ya podemos ver tus diapos. Perfecto. Pues bueno, aquí vamos a ver precisamente nuestro sistema articular, pues está obviamente conformado por lo que son los huesos, lo que son precisamente las articulaciones y pues bueno, dentro de las articulaciones pues existen estructuras, tejidos como el cartílago, como los tendones, tejido fibrocarticular, fibroso y cartílago que nos ayudan precisamente a que nuestro cuerpo pues se pueda mantener en movimiento. Aproximadamente en nuestro cuerpo existen, desde que nace un bebé, tiene aproximadamente unas 300 huesos aproximadamente, que conforme va creciendo ese niño ya en una etapa de adulto, pues estos huesos se empiezan a juntar, a osificar, se empiezan a articular y esto pues genera ya de manera total 206 huesos, ¿sí? En todo nuestro cuerpo. Y en cuestión de articulaciones estamos hablando de aproximadamente 360 articulaciones que existen en nuestro cuerpo. Más o menos en el cráneo existen aproximadamente unas 80 articulaciones. Entonces, como pueden ver, nuestro cuerpo está hecho para el movimiento, está hecho para hacer una serie de acciones, de movimientos en diferentes direcciones, ¿sí? Y ustedes pueden darse cuenta cómo existen articulaciones, por ejemplo, en el caso de los brazos, en el caso de las piernas, que son unas articulaciones que pueden generar cualquier tipo, rango de movimiento hacia atrás, hacia adelante, hacen flexiones, extensiones de las articulaciones, o por ejemplo, movimientos que pueden estar, digamos, movimientos un poco no rígidos, pero sí se genera un movimiento un poco extenso. Por ejemplo, en el caso del tórax, ¿sí? Ustedes pueden ver que existe cartílago, ¿sí? Una unión entre las costillas y el hueso que está en el centro, que se llama esternón, está unido por cartílago. Este movimiento sí se genera, es un movimiento que hace o que ayuda a que los pulmones se puedan expandir sin problema, aparte que ejerce una acción protectora para la caja torácica, ¿no? Para los órganos internos muy importantes que se encuentran dentro de ella. O también, pues bueno, como vemos también articulaciones que se encuentran en el cráneo, como les dije, existen más de 80 articulaciones, que esto, pues bueno, cuando nace el niño que tiene que pasar por el canal vaginal, que tiene que nacer, pues estas articulaciones que se encuentran en el cráneo no están sólidas, tiene que tener flexibilidad y movimiento para que pueda pasar. Ya como les comentaba, con el tiempo, pues se van haciendo mucho más sólidas hasta ya generar una fibrosis, un tejido fibrótico en esa zona para que se encuentre duro y genere una protección real para el cerebro. O, por ejemplo, tenemos una articulación que es muy importante, que es muy especial en el caso de lo que es los dientes y el maxilar, que es lo que es la mandíbula, tanto inferior como superior. Entonces, se pueden ver diferentes articulaciones, que cada articulación tiene una función específica, que tiene un rango de movimiento o muy amplio o muy corto, ¿sí? Y que pues bueno, eso nos ayuda a que nuestro cuerpo se pueda mover. Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar en movimiento
para darle esa salud a este sistema osteoarticular, ¿sí? Y pues bueno, dentro de todo este sistema articular existen diferentes enfermedades. Aquí vemos las principales, por ejemplo, tenemos la osteoartrosis, que es una de las enfermedades muy importantes, la artritis reumatoide, ¿sí? Que ahorita vamos a ver con más detalle eso, la artritis reumatoide juvenil, la gota, que es conocida por la acumulación de ácido úrico, ¿sí? En las articulaciones, la fibromialgia, que es una enfermedad muy común en la mujer, se cree que pudiera tener una relación de 9 a 1, ¿sí? O sea, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. El lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad pues inflamatoria muy importante, ¿sí? En todo el organismo, pero que también daña de manera específica las articulaciones. El síndrome de Sjögren, que es un síndrome en relación a procesos de resequedad, principalmente en las mucosas, pero que también genera problemas a nivel articular, inflamación. La lumbalgia, que eso también es algo muy común. ¿Cuántos de nosotros pues nos hemos agachado a recoger algo y por algún movimiento que lo hacemos mal o cargamos mal algún objeto, nos quedamos trabados, ¿no? Nos quedamos con ese dolor a nivel de la columna baja de la columna baja, sí, que es la parte lumbar. La osteoporosis, que es también un problema muy común en la mujer, una relación de 2 a 1, por ejemplo, también es más común, es una disminución de la densidad ósea, ¿sí? Entonces esto favorece a las fracturas. O pues un problema de que genera también problemas que es anquilisola, que es que genera una rigidez muy importante del organismo. Entonces, todo este tipo de enfermedades osteoarticulares son las más comunes, pero existen más de 100 enfermedades osteoarticulares, pero estas son las más comunes. Las otras, pues bueno, son mucho más raras, ¿sí? Ha habido enfermedades que a lo mejor la tienen 10 personas en todo el mundo, pero son enfermedades que se llegan a presentar y estas son las más comunes. Aquí en México, estas enfermedades afectan a 10 millones de personas. De esas 10 millones de personas, aparece en un millón de personas la artritis reumatoide y la osteoartrosis aparece en 8 millones. Estas son las dos enfermedades osteoarticulares más comunes en México y obviamente están entre las primeras 10 causas de atención médica. Aquí con nosotros, por ejemplo, la mayor parte de los pacientes que vienen con nosotros vienen no solamente por algún otro problema, ya sea de tipo infeccioso, de tipo estomacal, sino también va en relación a enfermedades de tipo articular por desgaste. Y la mayor parte también de las personas que vienen pues, son personas mayores, por arriba de los 60 años, en la cual pues vemos que muchas de estas personas por la edad, que es un factor de riesgo, pues ya empiezan a presentar algún tipo de desgaste a nivel articular. Y precisamente de estos factores de riesgo, por ejemplo, tenemos la genética. La genética, pues bueno, es una cuestión en la cual, pues es algo que no podemos modificar, es la herencia que nos dan nuestros familiares, nuestros padres, ¿sí? Y pues bueno, la genética cumple un factor importante para estas enfermedades, aunque pues bueno, no es la causa principal, ¿no? Tenemos la edad es un factor muy importante. Ahorita con el actual envejecimiento que ya presenta la población en México y bueno, en muchas partes del mundo, ¿sí? Pues vamos a ver cada vez más frecuente, ¿sí? Este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque son relacionadas con el desgaste, con el uso de las articulaciones. Y la edad es un factor de riesgo y lamentablemente también es algo que no podemos modificar. Pero pues la edad no significa también envejecimiento. Problemas del sobrepeso es otro factor importantísimo. Muchos de los pacientes que vemos que tienen sobrepeso o tienen obesidad tienen lesiones a nivel articular. ¿Por qué? Porque esas articulaciones, especialmente lo que es cadera, lo que es rodilla, tobillo, son las articulaciones más afectadas por este problema debido al sobrepeso, a la sobrecarga, la presión que tiene que soportar estas articulaciones. Entonces, es otro factor de riesgo.
La otra es el género, ¿sí? Las mujeres, por género, no se sabe la causa por qué las mujeres tienen una mayor predisposición a las enfermedades articulares, por ejemplo, la osteoporosis, por ejemplo, la fibromialgia, el lupus eritematoso, son de las enfermedades más comunes en la mujer. Entonces, a nivel articular. Entonces, ese es otro factor. Los traumatismos. Vemos que muchos deportistas, las diferentes disciplinas deportivas, especialmente las disciplinas que son más de alto impacto, son las que van aquí los jugadores o los deportistas, son los que van a tener más lesiones en esas articulaciones. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un futbolista, ¿sí? Es común ver este tipo de lesiones en este tipo de deporte. Entonces, estos traumatismos, estos golpes frecuentes en esas articulaciones van a generar a largo plazo pues alguna lesión osteoarticular, un desgaste, ¿sí? Y con ello pues la imposibilidad de realizar esa actividad deportiva. Obviamente también tiene que ver con enfermedades ya de nacimiento, enfermedades con deformidad en el nacimiento. Por ejemplo, vemos aquí un niño que tiene ya una deformidad de nacimiento de las articulaciones de las piernas, las rodillas, los tobillos. Esto con el tiempo, si no se le trata a este niño, pues va a generar un problema degenerativo, lesiones. ¿Por qué? Porque pues no hay una armonía en su cuerpo. Esto genera problemas a largo plazo de desgaste de las articulaciones de las rodillas y por ende pues va a requerir alguna operación cuando sea adulto, ¿sí? A ese nivel, ¿no? Entonces, y esto puede suceder a edades tempranas. Por eso es muy importante detectar este tipo de problemas a edades tempranas para darle una solución más pronta. Y también, pues, algunas actividades, algunas profesiones, por ejemplo, los que se dedican a la construcción, es muy común utilizar herramientas que puedan generar alguna lesión. Por ejemplo, aquí vemos un taladro neumático, ¿sí? Que por la vibración continua de este tipo de herramienta va a generar algún tipo de lesión, por ejemplo, en las muñecas, en los codos, en los hombros, a nivel de cuello. Entonces, si esta persona durante mucho tiempo genera ese trabajo, pues va a la larga va a tener problemas en estas articulaciones, sí va a empezar a presentar dolor, inflamación, etcétera. Entonces, existen factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar, pero que sí podemos retrasar o impedir o prevenir que puedan presentarse lesiones o desgaste de estas articulaciones, del sistema osteoarticular. Y pues bueno, los síntomas que se llegan a presentar más comunes, pues obviamente es un chasquido, que es el crujido de las articulaciones cuando movemos o flexionamos alguna articulación, esto va a generar ese chasquido. Puede haber no dolor, ¿sí? Puede ser el inicio de algún desgaste, ¿sí? O también, pues a lo mejor esa persona presentó alguna lesión, algún trauma en esa articulación y empiezan a presentarse ese tipo de sonido a nivel articular. Puede presentarse dolor, ¿sí? El dolor, pues es debido a la inflamación que se llega a dar dentro de la articulación y el dolor puede tener diferentes intensidades. El dolor, pues genera hinchazón, genera deformidad en las articulaciones, genera rigidez, mayor sensibilidad de la zona. Cuando ya todos estos síntomas empiezan a incrementarse, ¿sí? Pues es debido a que, pues bueno, la articulación ya tiene, pues, serios daños. Esto, pues, el tratamiento puede generarse también, o puede iniciarse de una manera temprana cuando empezamos a tener síntomas leves. Eso es algo muy importante, la prevención. Cuando ya empezamos a tener algún síntoma leve de alguna articulación, es muy importante acudir al médico pues para darle el tratamiento adecuado, ¿no? Si se requiere algún tratamiento médico especial o algún problema, alguna cirugía, alguna tipo de terapia, por ejemplo, física, algún movimiento, algún ejercicio específico. ¿Para qué? Para poder reducir todos estos síntomas que llega a presentar la persona. Uh-huh. Y pues bueno, aquí también tenemos lo que es las diferencias entre estas dos
de estos dos problemas importantes. Son los más comunes, como ya vimos, la artritis reumatoide, aproximadamente el 1% o el 1 millón de personas llegan a tener esta enfermedad, ¿sí? Y pues bueno, hay diferencias entre estas dos enfermedades. Se pueden confundir porque las dos, pues obviamente generan síntomas, generan dolores, generan deformidades, generan prácticamente los mismos síntomas, pero hay ciertas diferencias y especialmente tiene que ver con el daño a ciertas estructuras. Por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿qué es lo que va a iniciar? Una inflamación a nivel de la membrana sinovial. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta parte roja de color rojo, es la membrana sinovial. La membrana es una capa que va a rodear a la articulación, le va a ayudar a darle rigidez o darle estabilidad a la articulación. En la artritis reumatoide va a iniciar con la inflamación de esta membrana, ¿sí? Y puede generar un daño mucho mayor a nivel de lo que es el hueso y también a nivel de cartílago, pero va a iniciar con la membrana sinovial, ¿sí? La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en la cual nuestro cuerpo genera anticuerpos contra algunas células de las articulaciones. La artrosis no es un problema autoinmune, tiene que ver con el desgaste, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en la artrosis o osteoartritis ataca principalmente lo que es el cartílago, no ataca inmediatamente al hueso o a la membrana, sino es una parte más interna de la articulación. Esas son las diferencias. Por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿sí? Puede aparecer a cualquier edad. O sea, hay una artritis reumatoide juvenil o puede presentarse a los 40, puede presentarse a los 30, etcétera. Y en el caso de la artrosis tiene que ver con la edad, tiene que ver con un envejecimiento, ¿sí? Generalmente puede aparecer a partir de los 40 años y esto se debe pues a las diferentes actividades. Si tenemos una actividad donde utilizamos más alguna articulación, pues esto se va a dañar y esto tiene que ver con el tiempo. Aquí, por ejemplo, las partes más afectadas en la artritis reumatoide tienen que ver, pues prácticamente con cualquier articulación, ¿sí? Con cualquier articulación. Y en el caso de la artrosis o osteoartritis, pues puede también ser cualquier articulación, pero aquí la diferencia es que es la articulación que más se usa, ¿sí? Por ejemplo, vimos la imagen del chico que está con una herramienta neumática donde se genera mucha vibración, pues obviamente las articulaciones más afectadas va a ser el codo, la muñeca, el hombro o el cuello. Por ejemplo, si es un futbolista, pues las articulaciones de la rodilla, el tobillo; si es un beisbolista, puede ser a lo mejor el hombro, ¿sí? Entonces se va a ver afectada la articulación que más se use, ¿sí? O por ejemplo una secretaria, los dedos, ¿sí? Las falanges. Ajá, entonces, esa es la diferencia. Aquí, pues bueno, los principales síntomas de la artritis reumatoide, pues bueno, es una inflamación, puede haber un derrame articular, o sea, se derrama el líquido que se encuentra dentro de la articulación. La rigidez es mucho más importante, el dolor es mucho más importante y también la pérdida de la movilidad, ¿sí? Entonces, en el caso de la artrosis, los principales síntomas es el dolor, rigidez, los chasquidos por ese desgaste y nada más. Y el dolor o este tipo de síntomas puede variar de acuerdo a la etapa de degeneración o lesión que tenga ya la articulación, ¿sí? Entonces, estas son las dos principales enfermedades osteoarticulares y estas son sus diferencias. Aquí, por ejemplo, podemos ver con más detalle una articulación sana. Aquí vemos el hueso, vemos el cartílago, que ustedes, esta parte blanda, ¿sí? Aquí vemos la membrana sinovial, esta, que es la que se hincha en problemas de la artritis reumatoide, este lado. Aquí adentro se encuentra el líquido sinovial, ¿sí? Y algunos otros tejidos que le da precisamente esa lubricación para que pueda haber un movimiento adecuado, sin dolor, sin rigidez, etcétera. Y aquí, por ejemplo, vemos en la osteoartritis, el daño principal pues va a ser a nivel de cartílago y este daño pues se va a dar poco a poco hasta llegar al hueso.
Aquí, pues bueno, cuando ya llegamos ya se llega al hueso, pues ya es irremediable, a lo mejor ya se requiere del uso de una prótesis, ¿sí? Para poder disminuir el dolor y la inflamación. Y en el caso de la artritis reumatoide, ustedes pueden ver que inicia con la membrana sinovial, ¿sí? Pero el daño es mucho mayor en artritis reumatoide. Ustedes pueden ver el desgaste tan importante que existe en el hueso y es por eso que existe una deformidad mayor y una incapacidad. Y aquí vemos las grandes diferencias. La artritis reumatoide es una mayor deformidad. Hay pérdida de la movilidad. Estas personas ya no pueden flexionar sus dedos, ¿sí? Ya no pueden utilizar la mano. Ajá. Se ven limitados. Y en el caso de la osteoartritis, pues sí existe una deformidad, pero especialmente es en las articulaciones de los dedos, pero no hay pérdida de la movilidad. Puede haber dolor, pero no hay pérdida de la movilidad. Pueden agarrar las cosas todavía. Puede haber una disminución, sí, del agarre, de la fuerza, pero no pierden la movilidad. Esas son las grandes diferencias y son las más comunes que se tienen de esto. Y pues bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas? ¿Sí? Pues bueno, uno de ellos, si sabemos que tenemos sobrepeso, que tenemos obesidad, ya nos empiezan a doler las articulaciones, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues controlar nuestro peso, ¿sí? Si yo tengo un sobrepeso, pues tengo que alimentarme de manera adecuada, tengo que controlarlo. ¿Por qué? Para poder disminuir. Muchas personas que bajen 5 kilos les quita completamente el dolor de las articulaciones, ¿sí? Entonces, ese es uno, el control del peso. La otra, la nutrición, la alimentación. Hay alimentos que pueden incrementar la inflamación en las articulaciones, ¿sí? Al incrementarse la inflamación, si de por sí en estos procesos hay un proceso inflamatorio, aumenta más el estrés oxidativo, aumenta más la oxidación de nuestro cuerpo y ese aumentar más la oxidación aumenta los radicales libres. Los radicales libres generan más lesión y más inflamación a nivel articular. Entonces es muy importante que en nuestros alimentos exista una variedad de nutrientes, ¿sí? Para poder incrementar ese sistema inmunológico y también aumentar alimentos que puedan ayudar a combatir la inflamación, por ejemplo el caso del aceite de pescado, los omega 3, los aceites de origen vegetal ayudan mucho a estabilizar los procesos de inflamación en nuestro cuerpo, ¿sí? También el consumo adecuado de frutas y verduras, la cantidad suficiente y adecuada de este tipo de alimentos ayuda a incrementar el sistema inmunológico. Y por ejemplo, en personas con artritis reumatoide que tiene que ver con procesos inmunológicos, pues ayuda a estabilizar la acción de ese sistema inmunológico, evita que sea más intensa esa acción. Entonces, puede ayudarnos a estabilizar ese proceso de inflamación. Uh-huh. También, por ejemplo, el disminuir algunos alimentos que puedan generar mayor cantidad de ácido úrico, por ejemplo, en el caso de alimentos proteicos, ¿sí? Si se consume mucha proteína, aumenta pues el ácido úrico en el cuerpo y ese ácido úrico se puede cristalizar y puede favorecer una mayor inflamación a nivel articular. Por eso se recomienda en las personas que tienen artritis, osteoartritis, alguna lesión a nivel articular, es que disminuyan el consumo de alimentos cárnicos, especialmente la carne roja. También disminuye el consumo, ¿sí?, de alcohol. ¿Por qué? Porque también el alcohol puede elevar los niveles de ácido úrico, ¿sí?, y generar procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces es muy importante la parte nutricional. También el realizar una actividad física leve a moderada. ¿Por qué leve a moderada? Porque es un ejercicio más saludable. Cuando nosotros hacemos un ejercicio muy intenso, ¿sí?, y esto también va sumado a la nutrición. Cuando hacemos ejercicio intenso y no tenemos una nutrición adecuada, va a haber una mayor oxidación en nuestro cuerpo, más estrés oxidativo, mayor inflamación y más lesiones a las articulaciones. Y también no se va a poder recuperar de manera eficiente esa articulación y podemos tener ya una lesión de por vida, ¿sí? Entonces, debemos de practicar algún deporte, obviamente el que ustedes gusten, el que nos atraiga,
¿sí? ¿Para qué? Pues para que nuestras articulaciones también estén saludables, ¿sí? El no movernos, ¿sí? El tener, el estar sedentarios también favorece a una rigidez, también disminuye la fortaleza de los tejidos, de los músculos. Hay muchas lesiones a nivel articular y esto es debido a que pues nuestros músculos no están trabajando, nuestros ligamentos no están trabajando, nuestros tendones no están trabajando. Entonces se debilitan, ¿sí? Todo ese soporte que tiene la rodilla y cuando nosotros queremos hacer un movimiento extra, algún esfuerzo de nuestro cuerpo, pues es cuando nos lesionamos porque nuestro cuerpo no está preparado para hacer ejercicios extremos o algún movimiento extra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el ejercicio porque nos va a dar flexibilidad, nos va a dar estiramiento, más flexibilidad de estiramiento de esas articulaciones y por lo tanto vamos a sufrir menos daño o vamos a evitar alguna lesión. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está fuerte, nuestras articulaciones están fuertes, nuestros músculos y los ligamentos. Obviamente, pues tenemos que evitar sustancias que puedan aumentar esa inflamación, ese estrés oxidativo. Y estoy hablando del cigarro, estoy hablando de bebidas alcohólicas, estoy hablando de otras sustancias tóxicas que puedan generar más este proceso oxidativo y más inflamación. Y aquí pues también tiene que ver con unas cuestiones hormonales. En el caso de la mujer, pues bueno, cuando se acerca a su estado de climaterio, la menopausia, pues estos cambios hormonales pueden generar, hacen cambios a nivel interno en diferentes tejidos, empieza el debilitamiento de los tejidos. Es por eso que es muy importante la prevención, es muy importante que la mujer que va a entrar a esta etapa del climaterio, que es más o menos a partir de los 45 a los 55 años, es una etapa pues crucial de la mujer y es cuando más debe tener una mejor alimentación, una mejor nutrición, el tener un control de peso, el que haga ejercicio, el evitar ciertas sustancias que puedan pues incrementar lesiones, especialmente a nivel articular. Es muy importante que la mujer cuide esta parte, esta etapa y tan importante. Y obviamente, pues medidas preventivas, el hacer ciertos ejercicios de las articulaciones va a mantener una salud de nuestras articulaciones. Entonces, hay ejercicios, el movimiento, la rotación de las articulaciones, el estirarnos, el calentar, por ejemplo, un calentamiento previo de hacer una actividad física. O sea, hay ciertas pautas que debemos de seguir para que nuestras articulaciones, ¿sí?, estén saludables. Eso, pues, la terapia física ayuda bastante. Y más cuando ya tenemos alguna lesión, tuvimos alguna lesión en alguna articulación, la terapia física ayuda mucho a la recuperación de la movilidad, a disminuir los dolores, a disminuir algún daño a ese nivel. Entonces, estas son medidas preventivas que debemos llevar todos, ¿sí? No solamente es para las personas que ya tienen alguna lesión, que tienen alguna enfermedad relacionada con este sistema osteoarticular. Y pues bueno, algo que va de la mano con la nutrición, pues precisamente es una suplementación. Sabemos que la nutrición hoy en día no es adecuada, nuestros alimentos tienen bajo nivel nutricional y esto, pues como hemos hablado en otras ocasiones, se debe a muchos factores, la sobreproducción de los alimentos, la tierra que no tiene la cantidad adecuada de minerales, de nutrientes, por lo tanto, nuestros alimentos también no van a tener una adecuada cantidad de esos nutrientes importantes, de minerales especialmente, ¿sí? Y pues bueno, muchos factores que tienen que ver con la calidad de nuestros alimentos y que también tiene que ver con la absorción. Muchos de los alimentos que consumimos no se absorben totalmente. A lo mejor podemos tener alguna alteración digestiva. Por lo tanto, pues requerimos de una suplementación que pueda garantizar el aporte de esos nutrientes para apoyarnos a la prevención de alguna lesión osteoarticular o si ya tenemos alguna lesión osteoarticular, pues bueno, nos puede ayudar a la recuperación, ¿sí? Que nos recuperemos mucho más rápido. En este caso, por ejemplo, podemos empezar con el Full Motion. El Full Motion es un complemento que está hecho básicamente para apoyar a nivel articular. Está hecho precisamente de dos hierbas que se llama Boswellia y sauce blanco. Estas dos hierbas, estas dos plantas ayudan mucho como un efecto antiinflamatorio
de manera natural, ¿sí? Entonces un complemento que junto con minerales que contiene como es el silice, el boro, el zinc, van a ayudar a la formación también de cartílago. Por ejemplo, en una etapa inicial de lesión articular, en la cual pues ya nuestro cartílago ya está disminuido, pues podemos favorecer ese crecimiento, esa nutrición del cartílago. Y este complemento puede ayudar a aumentar la flexibilidad, a disminuir el dolor, ¿sí? A disminuir la rigidez que tenemos en nuestras articulaciones por alguna lesión, ¿sí? Ya sea por algún traumatismo, por algún deporte que estemos practicando, por alguna enfermedad, por ejemplo una osteoartritis o una artritis reumatoide. Entonces, es un producto que puede apoyar para este tipo de enfermedades. Tenemos también lo que es el Salmonoid Plus. El Salmonoid Plus, la característica principal que tiene este producto es que va a tener un efecto antiinflamatorio natural. Y esto se debe pues a la concentración de omega 3 que contiene aproximadamente las 3 cápsulas diarias que se deben de consumir, nos ofrece 1 gramo de omega 3, que es lo mínimo que debemos de consumir. Hay personas que consumen nuestro producto y nada más se toman una cápsula, ¿sí? Una cápsula no les hace nada. Se deben de consumir 3 al día, que es 1 gramo, es lo mínimo que debemos de consumir de omega 3. ¿Para qué? Para poder obtener el beneficio, ¿sí? Y más si tenemos algún proceso de inflamación, en este caso a nivel articular, ¿sí? Entonces, su concentración de omega, al contener la familia completa de omega 3, pues va a ayudar a que tengamos una respuesta favorable a nivel inflamatorio. Tenemos, por ejemplo, el Calmac. El Calmac es un producto que está quelado, es un producto que se puede aprovechar en su totalidad. Al ser un producto quelado, pues va a ayudar a la absorción de estos minerales y por lo tanto nuestro cuerpo va a aprovechar, va a ser más eficiente el aprovechamiento de estos minerales tan importantes, por ejemplo, para la densidad ósea. Si tenemos algún problema de osteoporosis, este complemento puede ayudar, ¿sí?, a mejorar la densidad de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante consumirlo, son 3 cápsulas al día que se deben de consumir y podemos utilizarlo junto con el Vegan D. El Vegan D es un producto que entró al mercado mexicano recientemente que nos va a dar la cantidad necesaria de vitamina D. Aproximadamente una cápsula nos ofrece 400 unidades internacionales de vitamina D, que es muy necesaria para que ese calcio se pueda fijar al hueso, ¿sí? Y no se pierda, ¿sí? Y más ahorita, por ejemplo, con la pandemia, ¿sí? Puede aumentar el daño a nivel de la densidad ósea, que se incremente la osteoporosis, la osteopenia. Es muy importante, ¿por qué? Porque no estamos saliendo de casa, ¿sí? Entonces, estos 2 productos, tanto el Calmac como el Vegan D, van a favorecer una nutrición a nivel de hueso. Problemas de osteoporosis, problemas de osteopenia, pueden ayudar para este problema. La fórmula 4 Plus, la fórmula 4 Plus es un complemento muy importante porque es un multivitamínico. Sabemos que tiene los concentrados de trinen que va a ayudar a la membrana celular, va a ayudar a que la membrana celular sea más flexible, sea más permeable, cuando lleguen los nutrientes a la célula puedan ingresar sin problema y nuestra célula va a tener un mayor aprovechamiento de estos nutrientes y por lo tanto vamos a tener una mejor respuesta para cualquier padecimiento. En este caso, pues vamos a poder aprovechar más los nutrientes que nos ofrece la fórmula 4, especialmente los minerales, ¿sí? Los minerales que nos ofrece la fórmula 4 pueden ayudar y pueden favorecer a la nutrición ósea, ¿sí? Entonces, esto es muy importante con este complemento. Es un sobre diario que se puede consumir y esta la característica principal son los concentrados de triene. Y obviamente también necesitamos un antioxidante, necesitamos fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? Por ejemplo, en esta enfermedad, que son enfermedades autoinmunes, como es la artritis reumatoide, como es el lupus eritematoso sistémico, como es la fibromialgia y otras enfermedades que vimos, las más comunes, tienen que ver con el sistema inmune, ¿sí? Entonces tenemos que tener controlado ese sistema inmune para que la respuesta no sea tan severa. Entonces,
hay que regular esa respuesta y los antioxidantes, por el caso del Super C, puede favorecer esto, ¿sí? Incrementar el sistema inmune, también reducir la oxidación, como ya vimos, aumenta la inflamación, aumenta el estrés oxidativo a nivel celular y tenemos que regular ese estrés oxidativo, ¿sí? Necesitamos regular la cantidad de sustancias que puedan generar daño, ¿sí? De estos radicales libres. Y aquí el Super C tiene ese efecto, tiene ese beneficio. Y que también la vitamina C, ¿sí? Tiene una acción muy importante para la formación de colágeno. El colágeno es una sustancia, es como un pegamento que ayuda a fijar, ¿sí? Los tejidos, la estructura, los huesos, los músculos, ¿sí? Entonces, si no hay una adecuada cantidad de colágeno, nuestros tejidos se ven flácidos, ¿sí? Se debilitan. Por eso es muy importante tener cantidades adecuadas de Super C. ¿Para qué? Para que podamos tener un beneficio adicional, ¿sí? A nivel óseo, ¿sí? Entonces, este programa osteoarticular, estos productos, ¿sí? Se pueden consumir, podemos consumirlos todos o podemos adquirir algunos de los complementos que vemos aquí para ciertas finalidades. Pero, pues bueno, de manera general son los productos que pueden apoyarnos más para para tener una salud osteoarticular pues mayor. Pues bueno, de mi parte es todo. Agradezco mucho su asistencia. Gracias.